Muy buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Jordán Ayats Díaz Guillén y el día de hoy le hablaré sobre el tema de investigación designado para mi persona, que es la cadena perpetua. Pero para el desarrollo de este trabajo, mi título de investigación como tal se divide sobre dos categorizaciones. La primera trata sobre la exégesis penal de la cadena perpetua y la otra su aplicación cuestionable en delitos graves como medida condenatoria. Hasta ahí, perfecto. Estoy mal en la voz, disculpe. La breve presentación del trabajo es el siguiente. La cadena perpetua es una medida condenatoria que ha sido integrada recientemente en nuestro periodo, eh, en nuestra generación como tal, en 2015, 2020 capaz. La respuesta es que no. De hecho, la cadena perpetua ha sido una respuesta por el contexto de una crisis social en la década de los 90 bajo el mandato del presidente Alberto Fujimori, que integró para digamos, contraatacar al tema del activismo del terrorismo. Esta respuesta fue en base a un decreto de urgencia, que es el decreto ley número 25465, en el cual establecen que esta medida coordinatoria va a ser aplicable para delitos de terrorismo. Posteriormente, la cadena perpetua empieza a ampliar su aplicación, ya no solamente para delitos de terrorismo, sino que se integra para delitos de extorsión, delitos de sicariato, delitos de feminicidio como tal, y es por eso que esta base legal es la siguiente. Para comenzar, entendemos de que uno de los delitos, por ejemplo, es el feminicidio, que está tipificado en el artículo 108 del Código Penal. Pero en su cláusula B nos menciona de que la cadena perpetua será meramente aplicable siempre y cuando concurran dos o más agravantes. O sea que, por así decirlo, aún no está regulado o no está siendo desarrollado 100% por el legislador porque existen incompatibilidades, que más adelante lo voy a hablar, y justamente uno de los problemas realmente importantes por el cual la cadena perpetua sigue siendo un tema de desarrollo constitucional, penal y también relacionado con otras materias. ¿Y su base dónde la encontramos? ¿Cuál es la prognosis de la sanción penal? ¿Es igual que en Estados Unidos? Quiere decir que en Estados Unidos se aplican 100 años de pena privativa es igual a la cadena perpetua del país? La respuesta es que no. Todo eso lo encontramos en el artículo 29 del Código Penal, del cual, sin leer todo el texto, en la última parte nos indican que la prognosis máxima es de 35 años. Es ahí cuando la cadena perpetua es aplicable. Ahora, existen dos posiciones. No, existe una posición y una correlación de la posición principal. Es como aquel soporte en el cual van a decir si están a favor o en contra. En nuestro caso, en la sede nacional tenemos a Vaca 2022. En su tesis titulada La convencionalidad y constitucionalidad del sicariato y de la pena de cadena perpetua en el Perú, mediante un análisis del caso. Sin transbordar todo el contexto en el cual se desarrolló la tesis, los resultados fueron evidentes. La cadena perpetua es una respuesta débil hacia el sistema legal estructural que primero que nada es incompatible con la convencionalidad normativa y dos, es inconstitucionalmente aplicable, inclusive para temas de delitos del sicariato, que usualmente tiene que ver con la tercera clasificación del tipo penal, que es delitos de crimen organizado. Como segundo autor tenemos a Chocaca 2021, en los cuales nos menciona que para aplicar la cadena perpetua deben existir otras vías de excarcelación. Si el Código Penal es una última ratio, la cadena perpetua como medida condenatoria también es una última ratio al cuadrado. ¿Por qué? Porque previo a eso debemos recurrir a otras instancias, así como en el Código Penal tenemos que recurrir a una instancia civil, administrativa, procesal, todo lo que se relaciona con el tema de posterior a su aplicación penal, la cadena perpetua como medida también, porque existe la reparación civil, el servicio comunitario, la pena privativa de libertad en una prognosis de 0 a 5 años, depende del delito comisionado.
En sede internacional tenemos a Caterina y Maldonado 2020, en el cual dentro de su postura nos mencionan dos vertientes: la incompatibilidad de la punibilidad y la contrariedad de derechos convencionales con la legislación propiamente aplicables. ¿Esto qué quiere decir? El primer punto de la incompatibilidad de punibilidad tiene que ver con la siguiente secuencia. Yo soy el juez. En base a la imputación concreta que me designa el fiscal, dentro del todo de la materia procesal en la etapa intermedia que nos encontramos, para el tema de la formulación de llegar a juicio o no, yo tengo que ver un punto importante, el principio de congruencia, en el cual establecen que los hechos están valorados con las pruebas. Porque ¿qué pasa si este principio se quebranta en la etapa intermedia, pero pasa a juicio oral, como muchas veces sucede? Entonces estamos hablando en base a un principio de proporcionalidad vulnerado, porque los mismos hechos cometidos por el presunto encausado deben ser proporcionales a la pena, a la pena designada. Yo en un delito de hurto no puedo interponer 30 años porque se me da la gana. La norma nos establece parámetros de prognosis, los cuales se deben de respetar. Eso es lo que nos menciona el autor en cuanto a la cadena perpetua. Luego tenemos a la contrariedad de derechos convencionales. Nuestro sistema procesal penal, por así decirlo, dentro de la perspectiva del legislador, es un sistema sujeto a la convencionalidad legal internacional, en base a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual nos especifica el tema de del principio de resocialización. Pero estas normas que son aplicables en el territorio nacional peruano, la convención, o por así decirlo, la que la integra, no está 100% de acuerdo con su aplicación como tal. Es incompatible. No hay un desarrollo progresivo, más es un sistema arcaico en el cual decide imputar la pena de máximo rigor sin evaluar ciertas consideraciones que están integradas dentro de las causas del presente trabajo de investigación y que más adelante vamos a hablar. Luego tenemos a Moreno 2021 para culminar, que dentro del sistema sudamericano, dentro del continente sudamericano, Moreno es un abogado que habla sobre la cadena perpetua revisable en el sistema procesal penal colombiano, en el cual nos menciona lo siguiente. La cadena perpetua revisable es la concepción propia de la cadena perpetua, solo que integrando la coma y diciendo como excepcionalidad, cumpliendo ciertos requisitos que la ley le integre por el juzgador para la posible reinserción del imputado a la sociedad. Suena una medida excepcional interesante, pero que abarca dos posiciones, la cual es el a favor y el en contra. El en contra tiene que ver con el populismo punitivo por la colectividad social. Y el a favor es la esperanza de reforzamiento estructural legislativo. El populismo punitivo es una figura política que es aplicada por los mismos políticos para influenciarse subjetivamente sobre las decisiones propias de las personas en nuestro marco legislativo, lo cual hace que la ley ya no sea objetiva, ya no sea derivada imparcialmente de una decisión, sino que ahora sea en base a un declive, una balanza declinada por la sociedad por temas de corrupción, inseguridad y otras estipulaciones propias de la misma sociedad. Pero la esperanza de reforzamiento estructural es lo contrario, porque dicen de que, bueno, esta excepcionalidad va dirigida para las personas familiares, las cuales quieran ver a sus familiares que han sido reclusos por haber cometido un delito grave, en los cuales, luego de los requisitos, que por cierto son pasando los 25 años, número uno, luego, que se vea el comportamiento progresivo del imputado, y número tres, que este delito comisionado sea revisable por el mismo jugador que haya imputado o haya dado por consentido la sentencia.
Sí, gracias. Entonces, dentro de este punto, entendemos de que esa esperanza va dirigida para las personas las cuales se encuentran cercanas a estos imputados, a estos reclusos. Y obviamente es una respuesta no objetiva, es una respuesta más sentimental, que no está atribuida a la norma, sino está atribuida al sentimiento propio del ser humano, por lo cual es nuestra postura de la correlación con con el objetivo principal del tema, tiene que ver con que no es correcto esta aplicación normativa. Como tal, la cadena perpetua en sí, en su concepción, no es aplicable para estos delitos, inclusive si sean graves, según lo que dicen los autores. Nuestro problema de investigación es el siguiente. ¿En qué medida la cadena perpetua respeta con criterio discrecional del jugador los principios constitucionales de proporcionalidad y eficacia para cumplir los fines del sistema penal? A disposición del lector, dejo a vista los objetivos específicos, las hipótesis específicas, el planteamiento del objetivo general específico también, que me ayudarán a resolver el planteamiento principal de mi trabajo de investigación. Para desarrollar este tema, yo encontré un glosario de conceptos. Encontré un conjunto de términos los cuales me ayudarán no solamente a mí, sino al lector común a que entienda sobre qué trata mi trabajo de investigación. Para esto, los puntos más principales se encuentran acá y los menos esenciales se encuentran dentro de mi trabajo de investigación a futuro calificar. Tenemos a la concepción de la exégesis penal. Tenemos a la cadena perpetua revisable y la aplicación normativa. Entonces, la concepción de la exégesis penal es una ciencia jurídica interpretativa que vierte sus principales usos sobre las nociones, concepciones, axiomas y teorías del derecho como tal. Es la madre nodriza, es aquella base, aquel génesis en el cual estableceremos la concepción normativa penal en las cuales su aplicación, ya sea por la figura de la cadena perpetua como medida condenatoria, puede ser integrada para delitos graves. Esta ciencia va a ser la base en la cual yo voy a partir para poder definir qué es la cadena perpetua y y sus subvariables para poder tener una concepción próxima a lo que es un correcto concepto. Luego tenemos a la cadena perpetua. Muchos le dicen la sentencia de por vida y otros le dicen que es una sanción permanente que obliga a un imputado a cumplir una sentencia de reclusión para siempre. Acá se invalida la, la propuesta revisable de reintegrarse en la sociedad. Digamos de que la cadena perpetua revisable es la excepcionalidad que no se encuentra dentro de la cadena perpetua como tal. Pero ambas, al final, después de todo, dentro de la colectividad propia, dicen de que vulneran los derechos humanos, de que no es compatible con el tema de la Constitución Política del Perú, es su artículo 139, inciso 22, en el cual habla sobre el principio de resocialización. Luego tenemos la aplicación normativa. Acá quiero hacer un hincapié. La aplicación normativa como tal de la norma penal tiene que ver con un principio fundamental y es el principio analógico, en el cual la ley penal no es interpretada por el jugador, es lo que literalmente dice la norma. Si yo cometí ese delito por tal motivo, es como tal motivo voy a ser sancionado. No existe que acá hay una vertiente distinta dogmática jurídica, no, porque el dogma jurídico, la dogmática jurídica, la cual compone ese tipo de mecanismos, conceptos, términos y auxiliares es como la norma va a ser aplicable recién. Pero sin embargo, la norma penal es aplicada literalmente tal y como se encuentra en su cuerpo normativo. Para esto, la aplicación normativa se define por la dogmática penal, luego como aquel mecanismo utilizado para la dogmática y finalmente su decisión aplicable. Entonces, acá en este punto tenemos que evaluar primero qué es la dogmática penal. Y para eso mi concepto previo es el siguiente. Permítame, por favor. La dogmática penal es aquel sistema, disciplina, mecanismo en el cual
Se tiende a conocer como el quórum popular, pues digamos que va a llevar al desgloseamiento de los términos, mecanismos y componentes para determinar el verdadero sentido de lo que es la norma penal positivizada. Si para la hermenéutica jurídica es lo referente a la interpretación de normas, la dogma como tal también se despliega de este tipo de interpretación propia del autor. Pero la dogmática penal es una excepción propia del mismo código penal, de la misma fuente penal. Luego tenemos a la aplicación normativa penal. Entonces, esta se distingue como una herramienta hermenéutica. ¿Qué quiere decir? Que la aplicación normativa no es un concepto propio, sino es un mecanismo que se utiliza para entender el sentido de la norma, para entender lo que es la dogmática, para entender lo que es lo que he mencionado sobre la exégesis penal. Entonces, que se utiliza esto como una herramienta dentro de la dogmática jurídico-penal, pero que no se relaciona con el sentido aplicable por parte del órgano judicioso. Es decir, que su término no es absolutista, es limitado. Por último, tenemos la distinción aplicable con otras normas, en la cual refiere que es una disciplina de entorno amplio, si bien es cierto, pero que sistematiza y aplica la norma como tal. Es ahí cuando el principio analógico de la norma no es cumplido, porque la norma no tiene ese sentido. La norma es un sentido literal, no es un sentido exegético, a diferencia de otras ramas como lo es el Código Civil, el Código Procesal Administrativo y entre otras. Perfecto. Para finalizar, arriba de mi exposición yo mencioné cuáles eran las causas que vertían sobre esa incompatibilidad. O sea, cómo es que se cuestiona tanto la exégesis penal, porque después de todo es un debate, es una crítica de las opiniones propias de los profesionales de la materia, pero también de cómo su aplicación es ineficaz. Y tenemos tres puntos. Primero que nada, que no existe una evaluación dinámica progresiva que permita su correcta aplicación. No hay un estudio, no hay un resultado, solamente es un copy-page de otras legislaciones propias del sistema norteamericano penal, en el cual nosotros nos hemos, por así decirlo, influenciar para recién aplicar la norma. Además, recordemos de que no fue objetivamente aplicada, fue objetivamente necesaria para responder al activismo terrorista entre la década de los 80 y los 90. Su valor ético-moral incide sobre las condiciones contrarias a la dignidad de los centros penitenciarios. Eso tiene que ver más que nada con la opinión colectiva, con la opinión que dice, ok, esta persona cometió ese delito, pero no se merece esas condiciones vulnerables que atentan contra los derechos fundamentales de las personas en esos centros penitenciarios, puesto que no están bien cuidados o la infraestructura como tal es pobre. Luego tenemos las interpretaciones e incompatibles entre el legislador nacional y los convenios internacionales. Es acá cuando hablo del jugador, es acá cuando hablo ya del Poder Judicial como tal. ¿Cuál es la mano que aplica dentro de los delitos graves y cómo es que no están sujetas a la convencionalidad internacional? Es por eso que, si estas son las causas, el impacto que genera son los siguientes. Quiebra el principio de convencionalidad. La norma se encuentra sujeta a las convenciones adheridas en nuestra legislación para que respeten los derechos fundamentales de las personas, independientemente del delito que haya sido cometido. Es así como la incompatibilidad existe, es así como la discordancia entre el autor propio, entre las personas, inclusive entre los profesionales de la materia, entran en disonancia con el tema de relacionar el término convencional sobre la norma unilateral propiamente aplicable por parte del jugador. Luego que perjudica sustancialmente, o sea, no es si es solamente una formalidad, sino que también el contenido de su aplicación. Y su postulación emerge en decisiones revisables que son criticadas a lo largo de su enfoque penal. Es acá cuando menciono de que una parte dice, sí, estoy de acuerdo con que la cadena perpetua sea aplicable para esos delitos, y otra parte dice, no, no estoy de acuerdo porque no está sujeta a convencionalidades propias del derecho internacional. Y por último, amenaza con la estructura procesal en el marco de la tipificación de inconductas graves. Todo esto que yo menciono tiene que ver con la Constitución del año 93, en la cual en su artículo 139, su vulneración de la cadena perpetua
o mejor dicho, del principio de resocialización, tiene que ver con la vulneración de su aplicación. El legislador, hasta el momento, no designa una respuesta para modificar, porque muchos de los autores indican suprimir, otros ignorar o dar una propia opinión, pero no existe una propuesta legislativa que diga, yo como legislador voy a modificar y ampliar más la norma para solamente interponer estas palabras, a excepcionalidad de los delitos que se encuentren tipificadamente graves en nuestro Código Penal, puesto la magnitud de la comisión del delito y las agravantes que ésta la considera propia. Ese punto es el que está siendo un vestigio para nosotros, un tema de interpretación propia, pero también un tema de análisis exhaustivo de investigación. Es por ello que esta propuesta yo considero en lo personal que debería ser integrada para zanjarnos las dudas sobre cómo es que actúa nuestro sistema procesal penal como sistema acusatorio adversarial y por ende también ante la perspectiva colectiva hará que nuestra estructura legislativa no se vea débil ante la CEI internacional y que de hecho existe un pronunciamiento propio de por qué este tipo de delitos son aplicables para tal cosa. Y así como nuestro país es también el que comete este prejuicio, existen muchos otros países como el Estado norteamericano, los cuales también lo integran. La diferencia es que este no se encuentra escrito a la Corte Americana de Derechos Humanos. Por ende, estos delitos son normalizados, o por así decirlo, estas prognosis tan elevadas son normalizadas en tu sistema penal, pero en el nuestro no. En el nuestro hemos establecido una prognosis menos, en la cual si nosotros establecemos haber cometido un delito a los 20 años, saldríamos en resumen a los 55 años, pero eso perjudica el proyecto de vida de la persona. Como posición personal, yo considero que la cadena perpetua debería ser aplicable para, si bien es cierto, para delitos graves, pero que siempre y cuando no alteren o vulneren el principio de proporcionalidad penal, y mucho menos, o que respete por lo menos los parámetros de la convencionalidad, y que en base al pronunciamiento del Tribunal Constitucional existan otros medios de excarcelación previo a la interposición de la medida condenatoria absolutista. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar la presente exposición. Me despido y muy buenas noches.